Hola, un gusto saludarles. Regresando de estas vacaciones, pues vamos a continuar con el contenido de la clase. Para esta vez sí vamos a necesitar una calculadora, unas fórmulas que están en este triángulo y para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, como podemos ver aquí, vamos a aprender ahora sobre la masa y el peso de un cuerpo. La masa, como ya bueno, como está definido, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y el peso, pues, está relacionado con una fuerza que ejerce presión sobre una masa. Y la gravedad, pues, está relacionada en esta situación del peso. Entonces, si vemos aquí este triángulo, que es lo que quiero explicarles, tenemos tres variables: peso, masa y gravedad. El peso, como lo vemos aquí, el peso está dado en newton o libras. La gravedad está en dos valores: en el sistema internacional, que es 9.8 o 9.80 metros por segundo al cuadrado, y en el sistema inglés, que son 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, también lo pueden encontrar como la abreviación en inglés de pie, ¿verdad? Que es feet sobre segundo al cuadrado. La masa en el sistema inglés está dado en kilogramos y en el sistema internacional está dado en kilogramos y en el inglés en slug. Voy a repetir otra vez. La masa en el sistema internacional está dado en kilogramos y en el sistema inglés está dado en slug, ¿verdad? Entonces, aquí pues ya podemos ver que la gravedad es un valor fijo, un valor determinado, ¿verdad? Ese solo va a variar dependiendo si queremos encontrar newton o si queremos encontrar libras. Por ejemplo, aquí vemos que un newton se origina o se deriva de los kilogramos multiplicados por los metros sobre segundo al cuadrado. Y una libra se deriva de la multiplicación de un slug por pie sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora a lo que les había dicho anteriormente, cómo se utiliza este triángulo. Entonces, digamos que a usted le piden calcular el peso. Entonces, yo voy a cubrir con este cubito acá. Entonces, yo voy a decir, oh, peso. Entonces, peso es igual. Como estos quedan a la par, entonces significa que yo voy a multiplicar la masa por la gravedad. Ahora, un suponer que me piden hallar la masa, entonces yo cubro la m de masa y digo yo, la masa es igual, entonces como queda este sobre este, entonces es peso sobre la gravedad, ¿verdad? Cuando quedan así como vemos aquí, uno a la par del otro es una multiplicación, pero cuando queda uno encima del otro es una división, ¿verdad? Entonces, en base al uso de esta fórmula, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Entonces vemos aquí que dice, ¿cuál es el peso de un cuerpo con una masa de 15 kilogramos? Entonces ya yo les hice esta pequeña tablita para poder resolver el ejercicio. Y para eso pues tenemos que sacar los datos que hay aquí en el planteamiento del problema, la fórmula que la vamos a sacar usando el triangulito que ya les expliqué anteriormente, la sustitución, el procedimiento que vamos a hacer, los cálculos matemáticos y aquí la respuesta. Entonces vemos aquí dice cuál es el peso. Entonces vemos que primero me lanza la pregunta, ¿cuál es el peso? Entonces yo digo, el peso. Lo pongo como una interrogante porque es lo que voy a encontrar. Después me dice con una masa de 15 kilogramos. Masa, ¿cómo represento masa? Con M. Entonces, ¿cuánto es? 15 kilogramos. ¿Qué me falta según este triángulo? Mire, el peso que lo voy a encontrar, la masa que el ejercicio me lo da y la G de gravedad. Pero como son kilogramos, aquí me faltó la K, como son kilogramos, entonces recuérdense que voy a usar el 9.8 metros por segundo al cuadrado. La fórmula, entonces tapo, ¿ves? Voy a tapar con el dedo acá, ¿verdad?
Entonces me queda masa por gravedad. Entonces digo yo, el peso es igual a la masa por la gravedad. Sustitución. Copio la W y en vez de la M, el valor de M, que son 15 kilogramos. ¿Por cuánto? Por el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. W igual a, entonces vamos a multiplicar 15 por 9.8 y eso me da 147. ¿Qué voy a escribir aquí? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿en qué se me convierten estos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado? Se me convierten en newton, ¿verdad? Entonces voy a decir que la respuesta es igual, que el peso es igual a 147 newton. Y aquí está la respuesta. ¿Ok? Vamos a proceder a hacer otro. Siempre, ahora aquí vamos a encontrar la masa. Mire, encuentre la masa de un objeto con un peso de 200 newton. Entonces comenzamos con los datos. ¿Qué me da? ¿Cuál es el primer dato? Primero me pregunta la masa. Entonces yo escribo M igual a la interrogante, ¿verdad? Porque es el que voy a buscar. Entonces, pero de ahí me dice con un peso o newton. Entonces, como ya está en newtons, ese es el peso. El peso 200 newton. Y como estoy trabajando con newton, entonces el valor de la gravedad siempre va a ser en este caso 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a hallar aquí en este triángulo que tengo aquí, voy a hallar masa. Entonces me queda peso sobre gravedad, mira. Entonces digo yo, la masa es igual al peso sobre la gravedad. Entonces voy a sustituir masa es igual el peso 200. No le voy a escribir el newton. ¿Se recuerdan de dónde se deriva el newton? Se deriva de este, ¿ves? Kilogramo por metro. Entonces escribo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entre o sobre el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Masa es igual. Entonces vamos a dividir aquí. Voy a dividir 200 entre 9.8 igual a 20.41, porque es redondeado, ¿verdad? Entonces sería 20.41. Ajá, entonces aquí miren que tenemos metros sobre segundo arriba y metros sobre segundo abajo. Entonces lo cancelo, ¿por qué? Porque se repiten, vamos a decirlo así. Hay otra explicación matemática, pero lo vamos a dejar así de forma sencilla porque se repite. Entonces me queda kilogramos. Entonces aquí la respuesta sería que la masa es igual a 20.41 kilogramos. Esa es la respuesta. ¿Ok? Bien, esto es trabajando con el sistema internacional. Ahora vamos a trabajar con el sistema inglés. O sea, con libras y con el loop, ¿verdad? Con eso vamos a trabajar ahorita. Siempre vamos a utilizar las mismas fórmulas. Entonces, vamos a leerlo. Encuentre el peso de un cuerpo con una masa de 5 slug. Entonces, encuentre el peso. Vea, entonces le están preguntando el peso, ¿verdad? En el orden que nos están planteando el. Luego nos dan una masa de 5 slug. ¿Qué me falta? La gravedad. Y es un valor que ya está dado, entonces es de 32 pies por segundo al cuadrado. Ahora aquí voy a buscar la fórmula. Me pide el peso, entonces tapo y me queda masa sobre gravedad. Entonces peso es igual, perdón, a masa por gravedad. Masa por gravedad. A masa por gravedad. Entonces W o peso es igual a 5 slug por
32 pie por segundo al cuadrado. Peso, entonces vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar acá 5 por 32 y me da 160. 160 que copio SLUG por pie sobre segundo al cuadrado. Entonces, como les había explicado anteriormente, el SLUG por pie sobre segundo al cuadrado se convierte en libra. Entonces vamos a decir que el peso es de 160 libras, ¿verdad? Por esta combinación. Entonces esta es la respuesta. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Y se encuentra la masa de un cuerpo con un peso de 100 libras. Entonces igual M, que es lo que voy a buscar porque es lo primero que me da, masa, y después me da un peso de 100 libras. Y la gravedad pues siempre va a ser de 32 pies por segundo al cuadrado. Ahora aquí vamos a buscar la fórmula, ¿verdad? Y tapo la M. Tapando la M me queda peso sobre gravedad. Entonces quiere decir que voy a dividir. Masa es igual a peso sobre gravedad. Bien. Entonces aquí vemos que M o masa es igual al peso. ¿Cuánto es el peso? 100. Pero ya no le voy a escribir libras, sino de dónde salen las libras, de este que está acá. SLUG por pie sobre segundo al cuadrado. Entonces SLUG por pie sobre segundo al cuadrado sobre 32 pie sobre segundo al cuadrado. Masa, entonces aquí vamos a hacer la división de 100 entre 32. 100 entre 32. 31.13 lo vamos a dejar por el redondeo de la cifra significativa, ¿verdad? Entonces 3.13. 3.13 pie por segundo al cuadrado se repite al igual que acá. Entonces mire, los cancelo o los elimino y entonces me queda SLUG, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la respuesta, que la masa es de 3.13 SLUG, y eso es. Bien, esto es para calcular la masa o el peso de un cuerpo. Ahora vamos a calcular algo que se llama fuerza, ¿verdad? Vamos entonces a entrar a fuerza y masa. La gravedad es una fuerza, pero la gravedad es de un cuerpo que está inerte, o sea, que no está en movimiento. En cambio, la fuerza con aceleración, este tipo de fuerza, la fuerza, como se le conoce, esa es con un cuerpo que está en movimiento. Entonces, vemos acá, tenemos M de masa, que en este caso la vamos a trabajar en kilogramos o gramos. La aceleración, que puede ir en metros sobre segundo al cuadrado o puede ir en centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto de la aceleración lo vamos a estudiar más detalladamente cuando entremos al movimiento uniformemente variado o uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces ahorita solo para que vayan conociendo las unidades en que se expresa la aceleración. Y la fuerza, pues, que se puede expresar en Newton o en Dinas, ¿verdad? Este es en el sistema internacional y este es en el sistema CKGS, algo así se llama. Entonces, igual, aquí vemos otra vez un newton. ¿De dónde se deriva un newton? Del kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, una dina, ¿de dónde se deriva una dina? De gramos por centímetro al cuadrado. Y aquí pues vamos a utilizar nuevamente este cubito. Tapo F, que es lo que quiero buscar. Entonces digo fuerza es igual a masa por aceleración. Si quiero hallar masa, cubro la M y digo que masa es igual a fuerza sobre aceleración. Y si quiero hallar aceleración, vamos a decir que aceleración es igual a fuerza sobre masa, ¿verdad? Ok, entonces procedamos con los ejercicios.
Y leemos, dice, calcule la fuerza necesaria para, para que una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado pueda mover una masa de 500 kilogramos, ¿verdad? Entonces vamos a sacar los datos y dice calcule la fuerza, es lo primero. Entonces vamos a escribir la fuerza como una interrogante. Luego me dice una aceleración. ¿Cómo represento aceleración? Pues con A. ¿De cuánto es? De 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Luego tenemos una masa de 500 kilogramos. Entonces M es igual a 500 kilogramos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vemos ahí ya los datos, ¿verdad? Y pues busquemos la fórmula. Voy a calcular fuerza. Entonces tapo la F y me queda masa por aceleración. Entonces digo, la fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vamos y sustituimos ahora fuerza es igual a la masa, que la masa son 500 kilogramos, que lo voy a multiplicar por 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces fuerza 500, entonces aquí vamos a multiplicar 500 por 20. 500 por 20 me da a 10.000. 10.000 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Entonces, este kilogramo por metro por segundo al cuadrado se me convierte en newton, ¿verdad? Entonces, fuerza es igual a 10.000 newton. Esa es la respuesta. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Dice el segundo ejercicio, dice, ¿qué aceleración alcanzará una fuerza de 50 newton a un objeto de 25 kilogramos? Entonces, ¿qué aceleración? Me pide encontrar aceleración. Una fuerza, me da una fuerza de 50 newton. Luego me da una masa, ¿verdad? Los kilogramos son masa. Entonces, masa igual a 25 kilogramos. Entonces, acá busco la fórmula que me pide aceleración. Entonces, voy a hacer que aceleración, mire, es igual a fuerza sobre masa. Fuerza sobre masa. Entonces, vengo acá y voy a sustituir aceleración es igual a ¿qué? Fuerza 50. Pero ¿de dónde salen los newtons? De aquí, miren, de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y 25 kilogramos. Entonces voy a dividir 50 entre 25. Y eso me da a 2. 2. ¿Quiénes se repiten? Kilogramo con kilogramo. Y entonces aquí me queda metro segundo al cuadrado. Entonces mi respuesta sería que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora vamos a trabajar con otras unidades. Ahora vamos a trabajar con las dinas. Y dice, ¿cuál es la fuerza en dinas que se aplica a un cuerpo con una masa de 0.5 kilogramos y 2 centímetros por segundo al cuadrado de aceleración? Entonces dice, ¿cuál es la fuerza? Ok, empiezo nuevamente con fuerza. Que se aplica a un cuerpo con una masa, aquí ya me dice masa, 0.5 kilogramos. Y aquí me dice que la aceleración es de 2 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces acá quiero que observen algo. Aquí me dice que una dina es gramo. Mira, la unidad de masa en dina son gramos, pero aquí lo tengo en kilogramos. Entonces, antes de todo,
vamos a tener que pasar estos kilogramos a gramos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a encontrar la fórmula de fuerza, igual tapamos, ¿verdad? Y fuerza es igual a masa por aceleración. Recuérdese que voy a llevar estos kilogramos a gramos, entonces voy a decir que un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Por qué? Porque yo necesito esto para la conversión de acá. Entonces, antes de aplicar esta fórmula, tengo que hacer esta conversión. Y digo 0.5 kilogramos, lo voy a pasar a gramos. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces cancelo acá y multiplico, ¿verdad? 0.5 por 1000. 0.5 por 1000. Y eso me da a 500 gramos. A 500 gramos. Hoy que ya tengo estos gramos, hoy sí ya puedo aplicar esta fórmula, ¿verdad? Entonces ahora voy a sustituir la fórmula. Fuerza es igual. Masa, ya no voy a escribir 5 kilogramos, sino que los 500 que encontré mediante la conversión por la aceleración de 2 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces fuerza es igual. Entonces acá ya tengo los, entonces son 500 por 2. Entonces aquí me da a 1000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Estos gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado se convierte en dinas. Entonces yo voy a escribir fuerza es igual a 1000 que dinas, ¿verdad? Porque ya hice yo la derivación de esas fórmulas. Bien, ahora vamos a ver acá, es el número 4. Una masa de 2 kilogramos y una fuerza de 8000 dinas, ¿cuál es su aceleración? Entonces me da una masa primero, ¿de cuánto? De 2 kilogramos. Luego me da una fuerza, ¿de cuánto? De 8000 dinas. ¿Qué me pide? Aceleración. Entonces venimos acá y esto busco la fórmula, ¿verdad? Me pide aceleración, entonces hago esta acá, mire, y me queda aceleración es igual a fuerza sobre masa. Ahora aquí voy a hacer nuevamente esto porque la masa me la da en kilogramos, ¿verdad? Y tiene que estar en gramos. Si en algún ejercicio de la guía a usted la masa yo se la doy en gramos y va a trabajar con Dina, no tiene que hacer ninguna conversión, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ok. Entonces, un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces comenzamos con la conversión. 2 kilogramos. Entonces decimos que un kilogramo equivale a 1000 gramos y cancelo esto. Y multiplico 2 por 1000, ¿verdad? 2 por 1000. Y aquí me da 2000 gramos. Entonces ya estos 2000 gramos yo sí los puedo ya utilizar. Y digo entonces aceleración es igual a 8000 dinas, dice. Pero yo no voy a escribirle la palabra dinas, sino las unidades de las dinas, que son gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado sobre ¿cuánto? 2000 gramos. Ajá, ¿quién se repite? Gramo con gramo. Entonces la aceleración es igual a los 8000 entre los 2000 y me queda a 4 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces la respuesta, aceleración 4 centímetros por segundo al cuadrado. Bien, jóvenes, esto es todo el contenido. Sí les voy a decir que me faltó cómo hallar la masa.
pero es de la misma manera, ¿verdad? Que encontramos masa cuando estuvimos calculando el peso. Entonces, eh, por esa razón no resolví eh, ejercicios sobre masa, porque básicamente es como encontrar la aceleración, solo que no encontramos aceleración, sino que masa. Como ya se los expliqué en dos ocasiones anteriores, entonces por esa razón. Eh, Espero que esto les ayude a la comprensión del tema eh, y puedan resolver los ejercicios prácticos. Y también no duden en hacer sus respectivas preguntas, ¿verdad? Si algo no comprenden en el grupo para poderles clarificar cualquier interrogante que tengan. Es un placer para mí y nos vemos en la próxima.